Hola audiencia de UNBJ TV, Manualidades y Belleza. Muchas gracias por estar nuevamente conectados con todos nosotros a través de nuestras redes sociales en YouTube y en Facebook y en Instagram también. Muchas gracias por este momento que ustedes han esperado para nosotros poder entregar este conocimiento en este tema que nos ocupa en el día de hoy acerca de qué causa la obesidad o el sobrepeso en una persona, sean niños, jóvenes, adultos o personas mayores. Sabemos que el sobrepeso o el abuso de, digamos, algunas sustancias, algunos condimentos, algunos digamos, alimentos ayudan a esa subida de peso, a ese sobrepeso, a esa obesidad. Y hoy vamos a entrar entonces un poco más profundo acerca de qué causa ese sobrepeso en las personas. Muchas me habían escrito para que por favor diera este tema porque se sienten agobiados con el sobrepeso, con la obesidad, con la gordura. En otros países esta palabra gordura no es conocida, así que por eso sabemos que aquí en Colombia es una palabra que define una persona que tiene abundante masa muscular o sobrepeso. Entonces aquí estoy nuevamente para todos aquellos que son nuevos en nuestro canal de UNBJ TV. Yo soy Patti Ramos, soy conferencista de todos los temas de interés para el público. También doy teoterapias en el otro canal que tenemos de UNBJ Teoterapias y soy una persona que estoy muy al servicio de la comunidad, entregar conocimientos, ayudar a las personas. Esa es como mi labor en este momento. Exactamente en el 2021, en el año en que nos encontramos, nació este canal de UNBJ TV Manualidades y Belleza. El otro canal ya lleva mucho tiempo. También tengo otro canal también de Mujer de Dios Vuelve a Casa, que es un canal ya de teoterapias. Lleva muchos años al aire y quise hacer este canal con un objetivo de ayudar a la comunidad, a las personas, a nuestra audiencia con los conocimientos. Muchas personas me pedían que por favor les compartiera varios temas de los cuales yo he manejado en mi área profesional como conferencista. En muchas partes trabajé entregando estos conocimientos en escuelas, en agencias de talento humano, en empresas, en colegios, en todo lugar donde se necesitara mi presencia para entregar estos conocimientos. Así que ya llevo aproximadamente unos 21 años o 22 años como entregando todos estos conocimientos como profesora, como instructora, conferencista. Me he movido siempre en el entorno de la educación, siempre ha sido en el área donde siempre he estado. Así que bueno, hoy nos corresponde entregarte este conocimiento. Realmente yo no soy doctora ni médica, pero tengo amigos y amigas que sí lo son, así que también indagando un poco más a fondo acerca de este tema de la obesidad, el sobrepeso. Yo también he tenido que pasar por este tema del sobrepeso, no tanto de la obesidad, y lo voy a explicar cuál es la diferencia entre la obesidad y el sobrepeso. Así que en mi conocimiento poco que tengo acerca del tema, puedo hablarte también de mi testimonio personal acerca de esto del sobrepeso y la obesidad, que hoy vamos a mirar qué causa ese sobrepeso, esa obesidad y cómo superarlo y adelgazar, que esto es lo que todas las personas realmente quieren. Aquí en una sección que se llama salud, exactamente la estrenamos en el día de ayer, es decir, en el tiempo en que tú veas esta nota, puede ser que tú la veas en tiempo real o más adelante.
Así que pues hablar de ayer para mí sería como el día anterior a este. Entregamos una sección que se llama Salud e hice allí una entrevista de los beneficios de los productos naturales o naturistas. La puedes ver en esa sección, y también está en la sección de este canal que se llama Entrevistas y Emprendimientos Colombianos. Allí entrevisté a una persona que nos asesoró acerca de varios productos, y entre ellos ella también nos recomendó un producto para adelgazar o bajar de peso. Así que mira esta nota y luego mira la otra para que la complementes. Bien, sin más y sin darle más espera al tema, vayamos entonces a mirar qué causa el sobrepeso. Bien, obeso, la palabra obesidad u obeso significa acumulación de grasa, o también significa una persona que perdió su figura debido a esta acumulación de grasa, y que sobre todo esta grasa se acumula mayormente en la parte abdominal. En esta parte que es el estómago se acumula la mayor cantidad de grasa, porque sabemos que el estómago puede almacenar muchísima grasa. De hecho, cuando las mujeres tenemos hijos, vemos cómo ese estómago puede pronunciarse de una manera grande y abundante en ese embarazo. Así que también lo pongo como ejemplo. Por eso vemos que muchos hombres y mujeres tienen un gran sobrepeso en el abdomen, es decir, tienen una acumulación de grasa muy fuerte ahí. Eso tiene una explicación, y una de ellas es cuando no se ha digamos, considerado la posibilidad de hacer ejercicio en lo posible diario, de los músculos de las piernas, de la cintura, de la espalda, de los brazos, del abdomen, las famosas abdominales. Recuerdo que cuando estaba yo en modelaje iba mucho al gimnasio, de hecho casi todos los días, pero también recuerdo que cuando yo tenía unos 12 o 13 años con mis hermanas, hacíamos mucha gimnasia, hacíamos muchos aeróbicos en la sala de nuestra casa. Casi habían unas gimnasias dirigidas en televisión y en video también de gimnasia en casa, y nosotras veíamos estos videos y hacíamos nuestras rutinas en casa. Creo que era como 2 veces o 3 a la semana que nosotras nos reuníamos para hacer esa gimnasia. Y recomiendo nuevamente esos videos muy rescatables. Se llaman aeróbicos en casa o gimnasia dirigida por medio de los videos, y lo pasábamos muy bien haciendo estos ejercicios y manteníamos muy bien de nuestro peso. Estábamos muy saludables todas, y pues después de un tiempo uno pierde cierta constancia. ¿Por qué? Por el trabajo, por los hijos, porque cuando ya nacen los hijos hay muchas más responsabilidades, que todas las mamás me comprenden. Yo tengo 2 hijos, uno es más grande, el otro todavía es pequeño, que es el que ustedes ven aquí en varias secciones de manualidades y de cosas que yo hago con él de cocina. Él es mi hijo pequeño, el otro ya es grande. Así que podemos decir que se debe también a una pasividad en el tema de los ejercicios. La pasividad es cuando la persona entra en una quietud total, que no mueve ni un pie, exclusivamente lo mueve como para caminar lo necesario, pero que no es a nivel de ejercicios aeróbicos ni dinámicos. Una de las cosas que recomiendo muchísimo para bajar de peso es caminar, porque caminar es gratuito y acelera el ritmo cardíaco, hace que la sangre fluya más, y de otro lado también ejercita todos los músculos, las piernas, la cintura, los brazos, etc. Es un excelente ejercicio caminar. Yo camino realmente mucho, me gusta como ejercicio. Entonces digamos que esto sería como en una introducción de lo que estoy hablando. ¿Qué significa sobrepeso? Sobrepeso significa subirse de tu peso normal por encima de ese peso
y sobrepasarlo. Por ejemplo, hay personas que si tienen una estatura promedio deben tener su peso promedio a esa estatura. Digamos, a manera ejemplar, si una persona mide unos 70, 1,70 m, debe tener un peso entre los 70 kilos, que sería el equilibrio de su estatura. Si una persona mide 1,50 m, o sea que es de baja estatura, debe mantener un peso promedio de 50 kilos y depende. Si una persona mide 1,80 m, entonces 80 kilos y así tú le vas agregando. Si los niños, por ejemplo, miden, digamos, un metro, van creciendo, van subiendo 1,50 m y demás, entonces ya se les va graduando ese peso. A los niños ya es más diferente porque ellos tienen realmente otro equilibrio diferente, pero no hay que dejarlos subir de peso, es decir, dejarlos pasar de su normalidad en cuanto a su estatura que tienen en ese momento o su edad. Y es por eso que muchas personas me preguntaban, Patti, recuerdo, me dicen personas, me cuentan historias que digamos un niño cuando nació le daban mucha comida, le enseñaron a comer demasiado, su estómago obviamente fue forzado a recibir más comida de la normal. Los niños tienen unas medidas, por eso están las nutricionistas, las que atienden a los niños, porque nos explicaba una de ellas en uno de los colegios que mi hijo estudió, mi hijo pequeño, que las medidas de los niños es por porciones y ellas tienen unas cucharitas especiales para el arroz, para la sopa, para el postre, para la ensalada y tienen medidas. Nosotros pensamos que los niños comen con el estómago de los adultos y realmente cuando los forzamos a comer nuestras medidas, que son más grandes porque nosotros somos más grandes, esos estómagos de ellos se abren más y van volviéndose niños glotones y comelones, y es por eso que vemos niños pasados de peso, gordos u obesos, que realmente esos niños sufren. Hemos visto muchos reportajes y documentales donde vemos niños sobrepasados de peso. ¿A qué se debió ese sobrepeso? Muchas cosas pudieron haber influido, como por ejemplo la herencia o la genética, que son los genes, cuando la familia toda sufre de sobrepeso o tienen una herencia de sobrepeso o de obesidad. Vemos que hay familias que todos son gordos, vemos que familias todos son delgados, eso se llama genética. La genética es como el ADN, los genes o la estructura física hereditaria de esa familia. Entonces, en ese caso, cuando es una herencia de obesidad y de gordura, con tratamientos, digamos, clínicos y con unas guías de estas nutricionistas, pueden estas personas obesas llegar a tener, digamos, un control, pero siempre serán obesas porque tienen esa genética. Por ejemplo, para no ir muy lejos, aquí en Colombia, porque este programa de Café con Patti lo ven en muchos países, en Colombia hay una artista que es una mujer que trabaja hace muchos años en la televisión, le dicen la Gorda Fabiola. Ella era una gorda, por eso su nombre, la Gorda Fabiola, y ella era gorda, obesa, y ella logró su fama con su peso, su sobrepeso. Hoy en día, en la actualidad, ella se hizo un bypass, que es un recorte del estómago, y su parte gástrica fue de alguna manera reducida y ella bajó y ahorita ya es una mujer delgada. Y bueno, obviamente su carisma no desaparece, pero la fama realmente se la dio su sobrepeso, como para dar una idea. También otro personaje muy conocido hace muchos años aquí en Colombia, el Gordo Benjumea. Tú puedes mirar todos estos personajes en YouTube y ahí te salen las fotos y las historias y los videos de lo que ellos hacían. También su fama la logró con ser gordo, así que a veces pensamos que ser gordo es un pecado mortal, o a veces pensamos que los gordos no tienen arte ni parte en el mundo ni en la sociedad, pero realmente
muchos han logrado su fama con la obesidad, con el sobrepeso y la gordura. Entonces, hoy quiero compartir acerca de este tema sobre la obesidad, porque personas sufren con este tema y como lo dije anteriormente, yo fui una de las que sufrí mucho con ese tema porque mi genética es delgada. Yo era muy delgada cuando era una niña. De hecho, yo le decía a mi mamá: mami, yo no quiero ser tan flaquita o delgada. Y obviamente yo era niña, tenía unos 9 años o unos 8 o 9 años, pero yo era muy delgada, como niña. Ya luego, en mi adolescencia, continué siendo delgada, pero ya cuando nació mi primer hijo, mi peso se mantuvo. De hecho, yo estaba en ese tiempo que tuve a mi primer hijo en modelaje, yo estaba modelando, yo hacía todo lo de pasarela, ropas exclusivas, me moví mucho en ese tema artístico, fui instructora de modelaje en varias escuelas muy importantes aquí en Colombia y demás, y mantuve mi peso. Pero cuando nació mi segundo hijo, que ya tiene 7 años, yo me subí de peso de una manera desorbitante y exagerada, 22 kilos. Yo subí de peso. Ustedes pueden ver ese sobrepeso en algunos de los videos que yo tengo en un canal en YouTube que se llama Mujer de Dios Vuelve a Casa, entre el 2014 y el 2018, que fue donde yo empecé a bajar realmente. Ya estamos en el 2021, o sea, yo llevo en un proceso. Y ahora, como me ves, es prácticamente que ya he perdido demasiado peso del que yo tenía cuando nació mi segundo hijo. A mí nunca eso me importó, porque realmente eso no ocupa mi tiempo, ni es algo que a mí realmente me tome como mi atención, que sea como motivo de que yo me preocupe, me estrese, me agobie, me entristezca por eso, no. De hecho, yo lo seguí pasando muy bien, es decir, seguí mi vida con sobrepeso. La ropa que ya usaba era, yo antes, cuando empecé a modelar, era talla 8. Después, cuando nació mi primer hijo, seguí siendo talla 8. Cuando ya nació mi segundo hijo, pasé de ser talla 10, que ya cuando ya mi hijo nació, yo pasé a una talla casi 12, 14, así como para que tengas una idea de cómo estaba ya de subida de peso. Hoy, este cuerpo que tú me ves, ya es mi talla 8. Yo no uso ya tallas grandes. Las tallas que yo uso son entre 8 y 10. Para yo llegar a mi peso realmente ideal y adecuado, es decir, a perder toda la grasita que todavía me queda en el cuerpo, debido a ese embarazo, porque fueron 2 embarazos, acumulé mucho peso, y hubo otra razón por la cual yo me subí muchísimo más de peso, y yo lo voy a explicar casi al final de esta conferencia, como para que tú te quedes ahí conectado. Entonces subí todo ese peso, pero a mí nunca eso me agobió, ni me entristeció, ni le di mucha importancia, para nada. Yo sabía que estaba gorda, pero yo seguí mi vida normal, haciendo todo lo que yo hacía. Y obviamente pues ya después fui rebajando ese peso, es decir, bajando lenta, gradualmente, esa acumulación de grasa de los embarazos, porque yo lo conté en una conferencia en el otro canal de teoterapias de UNBJ, de esta comunidad que nosotros tenemos y compartimos muchos temas. Lo expresé. Hubo una acumulación de peso debido a que yo quedé en embarazo primero, y el embarazo era de 5 meses, y fue una pérdida. Ese embarazo se perdió porque la bebé se vino a los 5 meses, no vivió más en el vientre. Entonces todas las mujeres que han sufrido de pérdida de bebés en el vientre lo entienden bien. El embarazo realmente, algo se interrumpió y el bebé murió en el vientre. Después pasaron 2 años
casi 1 año y medio y yo volví a quedar embarazada, que fue cuando nació mi otro hijo que ahorita ustedes ven aquí en el canal. Entonces acumulé el peso de ese embarazo que se perdió y el de mi hijo, entonces fueron muchos kilos. Además, entonces ya después de un tiempo comencé a bajar gradualmente, lentamente. Lo estoy hablando a mi título personal, es decir, con mi testimonio, para que me comprendas por qué estoy hablando hoy de este tema, porque yo lo viví. Entonces, el sobrepeso, una cosa es sobrepeso, lo que yo tuve fue sobrepeso, o sea, acumulé muchos más kilos de los que yo necesitaba en mi cuerpo y para mi estatura, ¿sí? Entonces, hablando con el médico, me decía, Patti, tienes que bajar todos esos 22 kilos que adquiriste del embarazo que se perdió y de 22 kilos. Bien, la obesidad ya es otro término y es otro tema. La obesidad es toda esa grasa acumulada porque es genética, hereditaria, debido a un desorden hay una glándula que se llama la tiroides, que es la que equilibra el peso en el cuerpo de una persona. Cuando esa glándula tiroides se desordena, se desorganiza o se desconfigura, el peso de la persona comienza a elevarse o a bajarse. Y es por eso que vemos personas que son gordas, obesas, y que esas personas siempre lo han sido. De hecho, desde niños o niñas ya lo eran. Crecieron siendo obesos y actualmente siendo adultos son obesos y probablemente al morir mueren obesos, porque esa es una genética, una herencia y unos genes. El sobrepeso es cuando, por ejemplo, comemos muchas cosas, no hacemos ejercicio, hemos tomado algún remedio, algún medicamento que nos desequilibró nuestro peso normal. Por ejemplo, hay personas que todos los remedios que ven en internet los hacen y se los toman, y realmente eso es un error, porque a nosotros nos tiene primero que revisar un médico para mirar nuestra presión, si está alta, si está baja, si estamos en sobrepeso, si nuestro cuerpo aguantaría esos remedios, esos digamos medicamentos. Por eso en la nota que yo hice hace pocos días en la sección salud y entrevistas, la asesora naturista nos hablaba de este proceso para perder peso. Escúchala para que conectes esa idea con esta. Entonces, el sobrepeso es subirse de peso y la obesidad es acumulación de grasa que está regada por todas partes del cuerpo, brazos, piernas, espalda, cintura, caderas, tobillos, todo el cuerpo está acumulado de grasa, la cara, la papada, ¿sí? Esta grasa está alrededor de todo el cuerpo y esta grasa se llama obesidad. Es grasa acumulada, muchas veces es grasa mala, porque sabemos que ninguna grasa es buena, pero digamos que hay una grasa que es mortal para nuestro cuerpo, porque exactamente cuando nosotros estamos en sobrepeso, el que más se afecta es el corazón, porque la grasa envuelve. El corazón es, haz tu mano así, el puño, la forma de tu puño es el tamaño de tu corazón. Eso está comprobado. Mi corazón es este puño, es de este tamaño. Entonces cuando hay sobrepeso u obesidad, la grasa envuelve, como cuando envolvemos un aluminio, un alimento, o cuando envolvemos una cinta, o cuando, digamos, revestimos de cera, de una vela que queda se reviste el candelabro de cera, hasta que tapa el candelabro. La grasa es exactamente lo mismo. Reviste el corazón y el corazón comienza a tener una sobrecarga para las funciones, y es por eso que muchos de los obesos y gente con sobrepeso mueren de ataques cardíacos, porque el corazón no puede bombear de manera natural, sino que al tener grasa tapándolo,
el corazón tiene que trabajar doble y de ahí vienen los paros cardíacos y de ahí vienen los ataques cardíacos o las muertes cardíacas, por esa razón. Es por eso que los médicos nos recomiendan que hagamos ejercicio, comamos bien y tomemos mucha agua. Por ejemplo, en mi caso personal, yo no puedo tomar agua porque cuando tomo agua, y ya eso lo comprobé, digamos en este momento yo no estoy tomando agua y mi cuerpo se mantiene. En este momento yo volví a utilizar la ropa, no la ropa que usé antes, sino la talla, me refiero. Volví a utilizar la talla que yo tuve antes de mi segundo hijo. Ya puedo colocarme pantalones talla 8, me quedan bien. Puedo colocarme talla 8 en blusas. Entonces he bajado de peso para estar muy feliz porque realmente, aunque no me agobiaba a ese punto, pues sí me agobiaba en cierta forma la ropa, de no poder lucir ciertas cosas porque había sobrepeso. Entonces, digamos que cuando una persona tiene este sobrepeso, ¿qué debe hacer? Evaluarse. ¿Qué lo sube más de peso? Por ejemplo, me pongo de ejemplo. Yo ya sé que cuando, digamos, yo tomo mucha agua hervida, que me gusta demasiado el agua, yo la hiervo, mantengo bastantes jarros o botellas de agua hervida en la nevera para hacer jugos, para que mi hijo, para que mi familia tome agua, en fin, agua hervida, que es la saludable. Digamos, yo me doy cuenta que cuando he tomado agua, mucha agua, como dicen que 8 vasos diarios, cuando he seguido en algún momento ese consejo de los 8 vasos, cuando los he tomado me he dado cuenta que me he subido de peso, que mi cuerpo comienza a retener líquidos. ¿Qué es la retención de líquidos? Es que toda esa agua acumulada no sale, se queda acumulada y me comienzo otra vez a ensanchar. Ya lo sé y lo tengo claro. Siempre que tomo mucha agua me pasa. Así que no tomo agua, sino la necesaria cuando estoy caminando, porque sé que me comienzo a subir de peso porque retengo los líquidos. Tengo unas, digamos, amistades, médicos, hombres y mujeres que son médicos y médicas, y pues obviamente todos esos consejos, todas esas supervisiones. Y uno de ellos me preguntaba, un amigo que tengo que es cirujano plástico, muy excelente en la ciudad de Medellín, en el país de Colombia, y me decía: Pati, tú no necesitas ninguna cirugía plástica de nada, tú estás perfecta así, nunca te vayas a hacer ninguna cirugía estética porque es grave. Si él, siendo cirujano plástico, no la recomienda, me decía: yo soy cirujano plástico y yo opero a las reinas de belleza, a las modelos, pero yo te recomiendo a ti que nunca te hagas nada, porque tú así como estás perfecta. Me decía que realmente lo que había que hacer para mantener el peso era caminar, comer bien, 0 grasas, 0 harinas, poca azúcar o nada de azúcar. Era la manera en que se sostenía el peso. Me dijo él, me dio esas recomendaciones, y sé que él, como profesional experto y muy conocido, famoso, pues obviamente lo dice porque él lo sabe que es así. Entonces, volviendo aquí con el tema de la obesidad, sabemos que es grasa acumulada por todo el cuerpo, y el sobrepeso es cuando hay una carga de peso adicional al nuestro, que se acumula. En algunas mujeres se acumula en las caderas, en algunas mujeres se acumula en los brazos, en algunas mujeres, estoy hablando de las mujeres y luego de los hombres, en algunas mujeres se acumula en el estómago, en algunas mujeres se acumula en la espalda o en las piernas, en algunos hombres, la mayoría, en el abdomen. Por eso es que vemos hombres con unas barrigotas como de embarazo. En algunos hombres se les acumula en las caderas, también parecido a la mujer también, pero el hombre es más dado aquí adelante, en esta parte del estómago. Pocos en la cadera, porque el hombre en sí casi no tiene caderas o glúteos,
Es muy difícil ver a un hombre que tenga buenos glúteos o buenas caderas porque la genética de los hombres es muy diferente, pero digamos si es un hombre atlético que hace ejercicios, obvio que sí, pero estoy hablando de una persona que es un hombre pasivo que no hace nunca ejercicios, obviamente toda la grasa se le acumula en el estómago, pocas veces en las piernas o en las caderas, se le acumulan los brazos, acá en esta parte, en las mejillas o en los cachetes, en esta parte superior es donde más se acumula grasa. En algunas mujeres es al contrario, mucha grasa en la parte inferior, o sea de la cintura para abajo, y en otras mujeres de la cintura para arriba. Como el cuerpo tiene diferentes ángulos, es decir, tiene diferentes figuras, o por decirlo, tiene de alguna manera morfológicamente, tiene diferentes formas. Yo lo voy a explicar en una asesoría que voy a hacer aquí pronto de los tipos de cuerpo, ahí lo voy a explicar. Espera esa conferencia que viene más adelante aquí en esta sección de, o probablemente voy a invitar a alguien, puede ser una esteticista que tenemos muy buena, que nos va a hablar acerca de los tipos de cuerpo y demás. Pero para centrarme aquí en el tema y no hacerlo muy largo, entonces la genética, los genes, la herencia del cuerpo, porque el cuerpo uno hereda de sus padres la genética. Por ejemplo, hay hijos que se parecen más al papá, tienen más genética del papá, hay mujeres que se parecen más a la mamá, o al contrario, hay mujeres que se parecen más al papá y los hombres más a la mamá. Es la genética, de acuerdo a la genética que sea más fuerte, se parecen más los hijos. Mi genética es muy fuerte, por eso mis hijos se parecen más a mi genética, o sea, a mi familia. La acumulación de toxinas y grasas malas debido a comer papas fritas, hamburguesas, perros, chorizos, todo lo que sea con H, chorizos, chicharrones, chunchurria, bueno, todo lo que sea frituras, todo lo que sea con aceite, todo lo que sea echado al aceite, todo eso se llama fritos y todo eso es aceite, eso es grasa. Y obviamente hay gente que no come saludable, sino que come y come grasa, grasa, porque les gustan mucho las comidas rápidas. Las comidas rápidas contienen mucha grasa. ¿Por qué? Porque si tú te comes una hamburguesa, la hamburguesa tiene, la carne está frita. Todo lo que hacen la tocineta, las papas, todo eso son grasas. Entonces en una comida que tú te sientes a comerte algo rápido, estás acumulando mucha grasa, que son grasas toxinas. Son como venenos para el cuerpo. Entonces las frituras, los dulces, todo tipo de dulces nos gusta mucho, nos gusta demasiado, lo confieso. A mí me gusta, soy dulcerita, me gusta mucho el dulce, pero lo regulo, y a mi hijo también le enseño a mantener, digamos, a veces me antojo de mucho de chocolatina de maní, a veces me antojo de sparkles, que son como estas bolitas de sabores. Sparkles en otro lugar se llama Skitters, o M&M, que son las bolitas de chocolate con dulce. Bueno, dulces, realmente te pudiera decir aquí muchos dulces. Harinas, pasteles, por ejemplo, a mí me gustan muchísimo los pasteles Gloria, los pasteles de guayaba, todo lo que sea hojaldrado me gusta, y yo sé que yo no puedo pasar por ciertas panaderías porque sé que me voy a tentar. De hecho, por algún lado de aquí de Colombia, aquí en Medellín, hay una pastelería, que definitivamente no puedo pasar por ahí mucho porque yo sé que yo voy a comer algo de ahí y no me lo niego, pero me controlo, porque yo sé que de pastelito en pastelito, de hojaldrito en hojaldrito y de dulce en dulce, pues el peso. Entonces, harinas y la pasividad física, que es cuando la persona no camina ni a la media cuadra. Esto todo agrega el peso y el sobrepeso, y eso es muy malo para nuestro sistema circulatorio y toda la parte cardíaca. Por eso necesitamos caminar. Caminar es delicioso, porque caminar te relaja, caminar te permite mover todo tu cuerpo, es gratis, no tienes que pagar nada. Y caminar es una de las terapias más deliciosas que hay. Yo lo hago mucho con mi hijo, nos gusta mucho caminar. Estrés, ansiedad, nervios. Cuando una persona es estresada, cuando una persona es ansiosa, cuando una persona es nerviosa,
le vienen unos famosos tranconazos de comida, que es cuando la persona quiere de alguna manera como anular su hambre comiendo excesivamente porque tiene un estrés, una preocupación, una ansiedad, unos nervios, y las personas acuden a la comida para de alguna manera saciar una necesidad. Por ejemplo, cuando una mujer tiene cierta ansiedad de algo, le da por comer más de lo normal. Por eso vemos en muchas películas, sobre todo en Estados Unidos, que es donde está la mayor tasa de obesos y de sobrepesos en las personas, porque esas personas comen mucha grasa, las porciones de los cafés son grandísimas, las porciones de las hamburguesas son gigantes, dobles y triples, allá se come mucho y se come en exceso y en abundancia, y es tanto así que mucha comida botan, porque hay mucha cantidad de abundancia. Por eso es que los estadounidenses o los norteamericanos o americanos tienen mucho sobrepeso, pero hasta los niños, los jóvenes y los adultos, porque como hay tanta comida y toda es comida rápida, con frituras, con aceites, con azúcares, las malteadas, los helados, todo lo que ofrecen la pastelería y demás, entonces ellos tienen abundancia de ofertas, pero no saludables, sino todo va contra el cuerpo y contra el peso normal. Entonces, digamos que personas que son estresadas les da por comer muchas cosas que no son saludables, o cuando están nerviosas, o cuando están, digamos, ansiosas, o cuando, digamos, una persona está pasando un duelo, le da por comer, o cuando una persona, digamos, tiene falta de dominio propio, le da por comer. Hay personas que se sientan a comerse hasta un paquete entero de 12 paquetes de papas fritas, se la comen en una sola sentada. Los estadounidenses comen mucho. Por ejemplo, ellos se compran unos helados de litro y se los comen solos, ellos comen ese litro solos, sin la compañía de nadie. Comen abundantes papas fritas, comen abundantes crispetas, cosas grandes en una sola sentada. Cuando hablo de una sola sentada es como yo sentarme aquí y empezar a comer, pero mucho, 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 y no tienen límites. ¿Por qué? Porque hay ansiedad, porque hay estrés, porque hay nervios, porque hay algo que la persona necesita saciar, pero no es con comida, sino que hay dentro de la persona. Eso es más espiritual lo que voy a decir. La persona siente un vacío en su corazón que quiere tapar con comida. Entonces, en ese caso, por estrés, por ansiedad, por nervios, la gente come. Otra, donde se acumula más la grasa en algunas personas, en el abdomen, en los brazos, en las piernas, en las caderas y en los cachetes o mejillas. Algunos tienen sobrepeso en algunas áreas del cuerpo. Por ejemplo, yo conozco mujeres que todo el sobrepeso, o sea, la gordura o el sobrepeso, más bien esa palabra, porque es que hablar de gordura es como un término, a mí me parece feo, entonces sobrepeso. Digamos, hay mujeres que son pequeñas de aquí de la cintura, son pequeñitas de cintura, y de bustos o senos son pequeñitas, de hombros son pequeñitas, pero abajo en su parte inferior son grandes, o sea, tienen mucha cadera y mucha pierna. Ellas siempre que se engordan acumulan la grasa en las piernas y en las caderas. En cambio hay otras que es al contrario, cuando se engordan en el abdomen, en los brazos, en la espalda y en toda esta parte de arriba y acá en las mejillas. Eso depende de la genética de las personas. Entonces, en ese caso, algunos se engordan de todo el cuerpo, otros por ejemplo, los hombres se engordan de arriba y son bien pequeñitos de la parte de abajo. Poca pierna, poca cadera, son así bien flaquitos y arriba son grandes. Entonces se llama triángulo invertido. Y cuando la mujer es más grande arriba que abajo se llama triángulo. Bueno, eso lo voy a explicar después. O sea, se llama triángulo en la forma del cuerpo, no ella ni él. Alimentos que nos suben de peso rápidamente: la harina, los pasteles, el azúcar, la leche en polvo, la grasa, las frituras, las gaseosas, nos suben muchísimo de peso.
Alimentos que bajan de peso, que mantienen el peso estable. Las frutas, las verduras, el agua, pero yo no la puedo tomar. Y también hay una causa espiritual. Cuando las personas, digamos, esto es espiritual. Para algunos que no son muy dados a estas cosas, que casi no les gusta, pues lo tengo que mencionar porque es parte. Digamos que cuando la persona ha tenido muchas cargas de su pasado, las acumula en el sobrepeso y en la obesidad. ¿Cuáles son esas cargas del pasado? Algo que le afectó en su niñez, algo que le afectó en su juventud, algo que le afectó en su parte adulta y que lleva consigo, no ha soltado esa carga y esa carga se le viene encima representada en peso corporal. Yo conozco mujeres que me lo han dicho, Pati, yo era delgada y me subí de peso horrible. Yo le dije, ¿por qué? Porque yo doy teoterapias también en el otro canal. Entonces me decían, porque mi esposo me abandonó, o porque mi mamá se murió, o porque perdí un negocio, bueno, muchas causas, y acumularon toda esa carga en el cuerpo, porque también es así. En algún momento yo me reviso mi cuerpo. A mí me gusta como yo soy, no trato de disimular ni de aparentar lo que no soy. Yo me muestro como soy y como estoy. A mí me gusta mi cuerpo, me gusta como soy, pero obviamente estoy logrando mi peso ideal para poder llegar a estar como yo estaba antes, es decir, por genética, por salud, porque esa soy yo y demás. Entonces, digamos que cuando una persona tiene algo que no ha soltado de su pasado, una carga, algo, una falta de perdón hacia alguien o hacia otras personas, estos son casos espirituales, la persona se sube más de peso. Cuando hay ansiedad, cuando hay estrés, cuando hay preocupación y cuando hay falta de perdón. Esto también sube de peso muy fuertemente a la gente. Cuando las personas logran perdonar a los demás, cuando las personas logran olvidar su pasado que de pronto no les gustó, cuando las personas logran soltar esas cargas que llevan encima, se bajan más fácil de peso. Esto es espiritual lo que acabo de decir, porque en mi propia vida yo lo tuve que aplicar. Cuando yo empecé a soltar ciertas cosas que a mí me tenían muy cargada físicamente, y aún en mi forma física de sobrepeso, ese sobrepeso también venía, todos esos kilos que aumenté fueron por una sobrecarga de muchas cosas que yo tuve que vivir y que se vieron representadas en mi cuerpo. Y ahora estoy muy bien y estoy ya en mi peso normal, estoy ya entrando ya a prácticamente a mi peso ideal. Entonces te puedo decir desde mi experiencia que si tú aplicas todo esto que yo he venido diciendo, no solamente esto ya ha sido investigado por especialistas de la salud y de toda la salud del cuerpo físico de las personas, estas personas que son las expertas. Yo voy a tener una invitada o varias invitadas que son esteticistas, las invito, ellas saben quiénes son varias. Ellas nos van a hablar más a fondo todo esto del moldeamiento del cuerpo, cómo recuperar la figura después del embarazo, cómo volver a tu peso ideal. Todo eso lleva un tratamiento, todo eso lleva un diagnóstico y un seguimiento. Yo hoy estoy dando esta conferencia sobre las causas de la obesidad y del sobrepeso. Son dos cosas muy diferentes. La obesidad es la grasa acumulada por todo el cuerpo debido a la genética, a la herencia, o debido a alguna enfermedad drástica del cuerpo. Y el sobrepeso fue la acumulación de peso adicional en tu cuerpo, pero que con ejercicios, con dietas, bajando las grasas, bajando el dulce, las harinas, tú puedes regresar a tu peso normal e ideal, porque en mi caso personal así es. Yo lo he hecho así. Entonces, para finalizar, quiero decirte, si tú eres un gordito o una gordita, no te sientas mal. Todo en esta vida tiene solución. Lo que no tiene solución es realmente la muerte. Tú puedes volver a tu peso ideal. ¿Cómo lo puedes lograr? Lo puedes lograr con todo lo dicho anterior.
y lo puedes lograr poniéndote en manos de un experto, de una experta de la salud, estas personas que se encargan de recuperar o restaurar el peso ideal en las personas. Se llaman los esteticistas, las esteticistas que están en estos spa de salud, belleza. Yo conozco muchas de ellas porque yo he estado rodeada muchos años de todo este tema de la belleza y conozco muy a fondo todo este tema también. Entonces, si tú necesitas una asesoría, que te recomiende una buena esteticista, una persona que te pueda ayudar a recuperar tu peso, me puedes llamar por alguno de los mensajitos internos, me puedes escribir, me puedes comunicar tu caso, me puedes dejar aquí un comentario, me puedes dar tu me gusta, like, compartir este tema, porque hay mucha gente que tiene sobrepeso y se acompleja por eso. El complejo es, ya lo expliqué también aquí en Café con Patti, los tipos de complejo y por qué son complejos. Yo conozco personas que son delgadas y son acomplejadas. Conozco personas que están gordas y están acomplejadas, pero conozco casos diferentes. Conozco personas que son obesas y gordas y son felices. Conozco personas que son delgadas y son felices. Eso de acuerdo a tu mentalidad y a tu enfrentarte con lo que te toca y con lo que tienes. Si eres gordo o si eres flaco, eso no te quita ni te añade. Tú seguirás siendo una maravillosa persona, porque a nosotros el peso o el no peso no nos va a dar más valor. Realmente son partes de las dinámicas de nuestro cuerpo físico que cambia con el tiempo. Pero a la medida que lo podamos detener, remediar, solucionar de una manera saludable, lo podemos hacer. Entonces, también te recomiendo, sobre todo y con mucho amor te lo digo, la caminata larga, donde tú sientas que sudas, que te cansas, es muy buena, es demasiado buena. Caminar, oxigenar tus pulmones, disfrutar la vida, no te prives de que si quieres comerte algo, puedes comerlo, no en exceso, porque los excesos son los que traen estos problemas. Si tú quieres un día comerte un helado, cómetelo. Yo como helado con mi hijo, no nos privamos. Hay un lugar a donde nosotros vamos a comer helados, son muy ricos, son una medida pequeña y nunca estoy pensando me voy a engordar, porque disfruto ese momento. ¿Por qué? Porque la vida es hoy, y mientras nosotras o nosotros estemos tan enfocados en que me falta esto, que no tengo aquello, que estas preocupaciones que nos restan felicidad, más bien tratar de solucionarlas, pero en el camino que es tan corto nuestra vida, tratar de solucionarlo y también ser felices. Muy importante que seas feliz. Te pongo como ejemplo la gorda Fabiola aquí en Colombia. Era una mujer gorda, obesa, feliz. El gordo Benjumea, un gran actor, también feliz, logró su fama con su sobrepeso. No quiere decir que estoy incentivando la gordura, no. Pero también, digamos, como otros personajes muy flacos como Cantinflas, que no tenía figura alguna, pero que él era un gran personaje y tal cual él era, le sacaba partido a su personaje. Y otros más como Don Ramón, el del Chavo del Ocho, parecía un espaguetico, pero era un personaje y él estaba tranquilo con su falta de, como se dice, carnecita o masa muscular. Y es de acuerdo a cómo tú asumas este tema del sobrepeso o de la falta de peso. Así que muchas gracias por atender a esta cita acerca de qué causa la obesidad y el sobrepeso. Hablo para ti, Patti Ramos, de Café con Patti. Hoy no compartí ningún café. Aquí traje mi aromática, porque como grabamos anteriormente otra conferencia para el otro canal que va a salir el sábado, entonces ya me había tomado una aromática con la conferencia anterior, pero aquí les había traído la aromática y les había traído también mi vasito de Café con Patti. Así que bueno, nos despedimos y espero verlos en una próxima oportunidad
por favor te pido que me des tu like, me gusta, compartas, te suscribes y sobre todo espera nuevos contenidos que vienen para esta sección de salud. Viene una nueva sección de inglés para todos. Vienen otras entrevistas a personajes y emprendimientos colombianos, así que no te desconectes ni de este canal ni del otro canal de UNBJ Teoterapias y de nuestras redes sociales. Un abrazo fuerte para todos, habló para ti Pati Ramos y los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.